Los 8 o 10 meses siguientes a la escena referida en el capítulo anterior fueron meses de engaños continuos y traiciones sistemáticas en contra de Oliver Twist. Hubo necesidad de criarle con biberón. Viéronse en el caso las autoridades del hospicio de dar cuenta a las de la parroquia del estado grave a que el hambre había reducido al huérfano, en vista de lo cual las autoridades de la parroquia inquirieron con dignidad de las del hospicio si había, en la casa, alguna mujer que pudiera proporcionar al niño los consuelos y alimentos de que tanta necesidad tenía. Las autoridades de la casa contestaron con una negativa muy humilde, y en consecuencia, las autoridades de la parroquia, llevando la magnanimidad y la humildad hasta el exceso, resolvieron que Oliver fuera enviado a una sucursalcita a 3 millas de distancia, donde 20 o 30 niños, infractores de las leyes de los pobres, pasaban los días revolcándose por el suelo, seguros de no sufrir indigestiones y libres de las incomodidades del vestido, bajo la vigilancia maternal de una anciana, que recibía a los delincuentes a razón de 7 peniques y medio semanales por cabeza. Ahora bien, 7 peniques y medio semanales bastan y sobran para proporcionar a un niño 7 días de dieta. Como la vieja era mujer tan prudente como experimentada, y sabía muy bien lo que a los niños convenía, y más todavía lo que convenía para ella misma, reservaba para sí la mayor parte del socorro pagado por la parroquia, reduciendo a sus queridos pupilos a un régimen alimenticio más exiguo que el del establecimiento en que Oliver había nacido. La buena mujer, filósofa experimental, consumada, parecía empeñada en demostrar que por hondo que sea el abismo de miseria en que nos encontremos, hay otros todavía más profundos. Por desgracia, para la filosofía experimental de la vieja cariñosa encargada de atender a Oliver, su sistema daba por regla general el mismo resultado. Precisamente, cuando el niño había conseguido subsistir con la porción más microscópica posible de alimento, hacía la fatalidad de cada 10 casos 8 que un enfriamiento se llevase al pequeño, si éste no se ahogaba por casualidad en cualquier estanque, o perecía por descuido en un incendio. En cualquiera de los casos, el infortunado emprendía el viaje hacia el otro mundo, donde tal vez encontraría a los padres que en el de acá no conoció jamás. Comprenderá el bondadoso lector que este sistema educativo no era el más indicado para dar a los educandos exceso de fuerza y robustez. No es, pues, de admirar que Oliver, el día que celebró su 9º natalicio, fuera un niño pálido y delgadito, de estatura muy diminuta y de circunferencia muy poco desarrollada, mas la naturaleza o sus padres habíanle inoculado en la mente fuerte dosis de inteligencia clara y despejada, que pudo desarrollarse sin peligro de que la materia le pusiera obstáculos, gracias al sistema de dieta que en el establecimiento imperaba. ¿Quién sabe si a la dieta fuera deudor de haber podido ver su 9º cumpleaños? Sea como fuere, es el caso que el día de su natalicio encontrábase encerrado en la Carbonera, en compañía de otros 2 caballeritos de primera distinción, que como él habían tenido la audacia de quejarse de exceso de apetito, y recibido como contestación una paliza monumental, precursora del encierro en la Carbonera. Cuando la señora Mann, que tal era el nombre de la excelente señora directora de la sucursal, quedó estupefacta ante la aparición inesperada e imprevista del bedel, el señor Bumble, quien trataba de abrir la verja del jardín. «Bendito sea Dios. ¿Es usted, señor Bumble?», preguntó a la señora Mann, asomando la cabeza por la ventana y fingiéndose enajenada de alegría. «¡Susana!», añadió en voz baja. Inmediatamente saca de la carbonera a Oliver y a los otros 2 y lávalos bien. «Dios mío», prosiguió alzando la voz, «no puede imaginar cuánto me alegra su visita». Bumble, hombre gordo y de temperamento colérico, lejos de responder con cortesía a tan lisonjera acogida, Bumble, hombre gordo y de temperamento colérico, lejos de responder con cortesía a tan lisonjera acogida, principió a sacudir con furia el picaporte y concluyó por descargar sobre la verja una patada terrible. «¿Cómo? ¿Pero es posible?», gritó la señora Mann, saliendo presurosa a abrir en cuanto supo que los 3 prisioneros habían sido sacados de la carbonera. «¿Quién había de pensarlo? Estos queridos niños hacen que por su causa lo olvide todo. Ni se me ocurrió siquiera que la verja pudiera estar cerrada por dentro. Entre usted, señor Bumble, entre usted, tenga la bondad». La señora Mann introdujo al bedel en un recibimiento de reducidas dimensiones y pavimento de ladrillo. Acercó presurosa una silla
y, tomando oficiosamente de manos del visitante su tricornio y su bastón, las colocó encima de una mesa. El señor Bumble secó el sudor que corría por su frente. Miró su sombrero y sonrió. Sí, sonrió, aunque parezca extraño, que también los bedeles son hombres, y como tales pueden sonreír como sonríe un simple mortal. Sentiría que le ofendiera lo que voy a decirle, dijo la señora Mann, con seductora dulzura. Ha hecho una caminata larga para que no se sienta un poquito fatigado. De no ser por esto, no me atrevería a invitarle a tomar alguna cosita. Nada, nada absolutamente, contestó el señor Bumble, accionando con dignidad, bien que con placidez de rostro. Me atrevo a abrigar la esperanza, replicó la señora Mann, a cuyos ojos perspicaces no había pasado inadvertido el tono de la negativa ni el gesto que la acompañó, que no rehusará unas gotitas mezcladas con un poco de agua fresca bien azucarada. El señor Bumble se dignó toser. Si no es nada lo que le ofrezco, insistió la señora Mann con acento persuasivo. Veamos de qué se trata, contestó el bedel. Siempre procuro tener en casa alguna cosilla para mezclarla con el jarabe que doy a esos queridos niños en sus indisposiciones, señor Bumble, dijo la señora Mann, a tiempo que se abría una alacena y sacaba de ella una botella y un vaso. Es ginebra, no quiero engañar a usted. ¿Y da usted jarabe y ginebra a los niños, señora Mann? Preguntó el bedel, siguiendo con los ojos la interesante operación de la mezcla. Pobrecitos míos. Caro me cuesta, es verdad, pero no puedo verlos sufrir. Me partiría el alma. Lo creo, señora Mann, lo creo. Es usted una buena mujer, contestó el bedel, tomando el vaso. He de aprovechar la primera oportunidad para recomendarla a la Junta, añadió, levantando el vaso. Es usted una madre cariñosa para esos pobrecitos niños, y bebo de todo corazón a su salud, señora. Terminó, envasando entre pecho y espalda la mitad del contenido del vaso. Hablemos ahora del asunto que aquí me trae, prosiguió, sacando del bolsillo una cartera de cuero. Hoy cumple 9 años el niño a quien pusimos en el bautismo el nombre de Oliver Twist. Querido niño, interrumpió la señora Mann, llevando a su ojo izquierdo la punta de su delantal. Y no obstante haber sido ofrecido un premio de 10 libras esterlinas, que luego se ha elevado hasta 12, no obstante los esfuerzos increíbles, estoy por decir sobrenaturales, hechos por la parroquia, no ha sido posible averiguar quién es su padre, o cuál era la naturaleza, nombre y condición de su madre. La señora Mann alzó los brazos al cielo en señal de asombro, y dijo al cabo de algunos momentos de reflexión, ¿Cómo es, pues, que ese niño tiene apellido? El bedel, irguiéndose en la silla con aire de orgullo, contestó, lo inventé yo. Usted, señor Bumble. Yo, señora Mann. Ponemos apellidos a los expósitos, ateniéndonos siempre a un riguroso orden alfabético. El último, a quien correspondió la letra S, recibió el apellido de Swabble, a Oliver le correspondía la T y le llamé Twist. El siguiente se llamará Unwin y Vilkent el que le siga. Tengo apellidos preparados desde el principio hasta el final del alfabeto, y cuando llegue a la Z, volveré a comenzar. ¡Qué sabio es usted, señor! Un poquito, señora Mann, un poquito, contestó el bedel, a quien le agradó el cumplido. Apuró el resto de la ginebra y prosiguió así. En atención a que Oliver es ya demasiado crecidito para continuar aquí, la Junta ha resuelto que vuelva al asilo. A buscarle he venido en persona, así que me hará el favor de presentármelo al instante. Volando, exclamó la señora Mann, saliendo de la habitación. Oliver, a quien durante este tiempo habían lavado la cara y manos y adecentado un poco el ennegrecido traje, no tardó en ser presentado por su cariñosa protectora. Inclínate ante este caballero, dijo la señora Mann. El niño hizo una reverencia que correspondió por partes iguales al bedel sentado en la silla y al tricornio, colocado sobre la mesa. ¿Quieres venir conmigo? Preguntó el bedel con entonación majestuosa. ¿Vendrá conmigo la señora? Se apresuró a contestar el cuidado. No, pero te hará alguna que otra visita. Tuvo el niño criterio bastante para fingir una pesadumbre que no sentía por su marcha, aunque a decir verdad no vio en ella una perspectiva de felicidad completa y absoluta. Tampoco tuvo que esforzarse mucho por verter algunas lágrimas, puesto que la paliza recientemente recibida y el hambre son poderosos auxiliares cuando se sienten deseos de llorar. Oliver, pues, lloró con naturalidad asombrosa. Dióle la señora Mann 1000 abrazos y algo que fue más sustancioso que los abrazos, una rebanada de pan con manteca, a fin de que no diera señales de hambre excesiva a su llegada al hospicio. Con el pedazo de pan en la mano y la gorrilla de paño pardo en la cabeza,
Salió el desdichado Oliver, siguiendo al señor Bumble, de aquella casa espantosa en la que nunca una palabra o una mirada cariñosa habían venido a iluminar las negruras de sus años de niñez. Caminaba el señor Bumble muy deprisa, y el pobre Oliver trotaba a su lado asido con fuerza a su bocamanga galoneada. Cada cuarto de milla que recorría le preguntaba si llegarían pronto. El señor Bumble contestaba siempre con sequedad y dureza, pues la influencia bienhechora que en su carácter operara el refresco se había evaporado, y volvió a ser el estirado bedel. Un cuarto de hora apenas había transcurrido desde que Oliver entrara en el recinto del hospicio, y no había hecho más que acabar de triturar entre sus dientes el segundo bocado de pan, cuando el señor Bumble, que al entrar le había confiado a los cuidados de una vieja, volvió para decirle que era noche de junta y que ésta le mandaba que se presentara en ella. Como el pobre Oliver no tenía noción exacta de lo que era una junta, quedó admirado al oír la noticia y sin saber con precisión si debía reír o llorar. Verdad es que no le concedió mucho tiempo para hacer grandes reflexiones el señor Bumble, quien le dio con el bastón un golpecito en la cabeza para indicarle que se levantase, y otro en la espalda para despertar el movimiento de sus piernas, mandándole a continuación que le siguiese y conduciéndole a una habitación blanqueada de grandes proporciones, donde se hallaban sentados alrededor de una mesa 8 o 10 señores muy gruesos, presididos por otro de mayor corpulencia y de cara redonda y colorada, que ocupaba un sillón más elevado que los de los demás. Saluda a la junta, le conminó Bumble. Secó Oliver 2 o 3 lágrimas que rodaban por sus mejillas y saludó. ¿Cómo te llamas, niño? Preguntó el señor del abdomen más desarrollado. La vista de tantos caballeros intimidó a Oliver, de quien se apoderó un temblor que le privó del uso de la palabra, pero a bien que allí estaba el señor Bumble para soltarle la lengua. Aplicóle un golpe en la espalda que le hizo llorar, y el miedo a las caricias del bedel y el miedo a los señores de la junta fueron acicates que obligaron al niño a responder, bien que con voz temblorosa. Uno de aquellos señores que llevaba el chaleco blanco dijo a Oliver que era un imbécil, el medio más excelente para animarle y tranquilizarle. Niño, dijo el señor del alto sillón, escúchame, supongo sabrás que eres huérfano. ¿Qué es eso, señor? Preguntó el infeliz Oliver. Ese chico es idiota. Lo habría jurado en cuanto le vi, exclamó el del chaleco blanco. Silencio, dijo el que había hablado primero. Sabes que no tienes padre ni madre y que te ha criado la parroquia, ¿no es cierto? Sí, señor, respondió Oliver, llorando amargamente. Muy bien, repuso el señor de cara extracolorada, el del alto sillón. Te hemos traído aquí para que recibas una educación conveniente y aprendas un oficio. Así pues, mañana a las 6 comenzarás a recoger leña, añadió el del chaleco blanco. La combinación feliz de los dos beneficios que a Oliver se concedían, la educación y la enseñanza de un oficio útil, en una operación tan sencilla como la de recoger leña. Bien acreedora era al agradecimiento más profundo. El niño hizo a la junta una reverencia profundísima obedeciendo órdenes del bedel, y salió conducido por el mismo guía a una gran sala, donde se le permitió pasar la noche, sollozando o riendo, como quisiera, tendido sobre una cama dura como un guijarro, ejemplo notabilísimo de la dulzura de los reglamentos de nuestra cariñosa Inglaterra. Permiten dormir a los pobres. Desventurado Oliver, lejos estaba de pensar, mientras dormía, en la dichosa ignorancia de lo que en derredor suyo pasaba, que aquel día mismo había tomado la Junta una resolución que debía ejercer una influencia material inmensa en sus destinos futuros. El acuerdo estaba adoptado, y era el siguiente. Los miembros de la Junta eran varones eminentemente sabios, eminentemente profundos y eminentemente filósofos. Y como consecuencia, al fijar su atención en el hospicio, no pudieron menos de ver lo que sus espíritus superficiales nunca hubieran sospechado. Los pobres infelices tenían cariño a la casa. El hospicio venía a ser para ellos un lugar de recreo, una fonda donde no tenían que pagar un almuerzo, comida, merienda y cena gratis, asegurado para todo el año. Un lugar encantador, un cielo de mampostería donde todo el mundo se divertía y nadie trabajaba. Se acabó, dijo la Junta, como quien ha resuelto un gran problema. Nosotros pondremos las cosas en su punto. Haremos que cese el abuso y lo haremos enseguida. Y en efecto, a reflexión tan cuerda siguió el acuerdo.
que vino a ser principio fundamental en la casa. Todo huérfano podía elegir libremente, a nadie se lo obligaba, téngase esto muy presente, entre morirse de hambre poco a poco y por grados, si permanecía en el hospicio o rápidamente y de una vez saliendo de él. A los 6 meses de la llegada de Oliver al hospicio, el nuevo sistema estaba en pleno vigor. Al principio ocasionó muchos gastos, pues hubo necesidad de pagar más al empresario de pompas fúnebres, así como también al sastre, quien hubo de estrechar los vestidos de todos los pupilos, cuyos cuerpos adelgazados y reducidos a la condición de esqueletos vivos de milagro, después de una semana de alimentarse con gachas, daban a aquellos aspecto de trajes vacíos ambulantes. En cambio, el número de pupilos disminuyó notablemente, y los señores de la junta estaban sumamente contentos. Comían los niños en una gran sala, en cuyo extremo veíase una descomunal caldera. Junto a la cual el jefe de cocina, cubierto con un delantal, repartía, ayudado por 2 mujeres, las gachas a la hora de comer. Cada niño tomaba una escudilla llena de gachas, nunca más, salvo los días de grandes festejos públicos, en que se les daban además 2 onzas y un cuarto de pan. No era necesario fregar las escudillas, pues los niños las limpiaban y hasta les sacaban brillo con sus cucharas. Y una vez terminada esta operación, que nunca duraba mucho por ser las cucharas tan grandes como las escudillas, quedaban sentados mirando con avidez a la caldera, que demostraban harto elocuentemente el placer con que hubieran devorado hasta el cobre de que estaba hecha, y chupando al propio tiempo sus dedos a fin de no dejar en ellos ni un átomo de gachas. Por regla general, los niños disfrutan de un apetito excelente. 3 meses hacía que Oliver Twist y sus compañeros sufrían las torturas de una consunción lenta, y el hambre concluyó por extraviarlos hasta extremo tal que un muchacho, ingresado ya muy talludito en el benéfico establecimiento, y no habituado a semejante régimen alimenticio, su padre había sido dueño de una modesta casa de comidas antes de dejarle huérfano. Dijo un día a sus compañeros que, si no le daban otra escudilla de gachas per diem, además de la reglamentaria, era más que probable que acabase por devorar alguna noche al niño que ocupaba la cama inmediata a la suya, que acertaba a ser muy corto en años y más corto todavía en fuerzas. Como al hablar de esta suerte miraba con osquedad a sus compañeros, creyéronle éstos. Celebraron junta, deliberaron, echáronse suertes para saber quién sería el que aquella misma noche, a la hora de cenar, pediría al jefe de cocina una ración más que la de costumbre, y la suerte designó a Oliver Twist. Llegada la hora, los muchachos ocuparon sus puestos. El jefe de cocina, embutido en su delantal, se colocó al lado de la caldera. Los asilados se pusieron en fila. Fue servida y consumida la ración y se dieron las gracias. La cena estaba terminada, pero los chicos comenzaron a cuchichear entre sí. Hicieron guiños y señas a Oliver, y los que estaban más cerca de éste le empujaron disimuladamente con el codo. Oliver, aunque niño, sentía el acicate del hambre. El exceso de miseria le había exasperado, y dejando su puesto, resuelto a todo, bien que un poquito asustado ante su propia temeridad, adelantó hacia el jefe de cocina, llevando la escudilla en una mano y la cuchara en la otra. «Tengo hambre, señor. Hágame el favor de darme un poco más», dijo. Grueso y coloradote era el jefe de cocina, pero la sorpresa le dejó pálido. En su estupefacción, mantuvo clavada su mirada atónita sobre el pequeño rebelde por espacio de buen número de segundos. Hubo de buscar apoyo en la caldera. Las mujeres que le ayudaban dirigíanse miradas de estupor. Los niños temblaban de espanto. «¿Qué dices?», dijo el jefe de cocina con voz débil. «Que tengo hambre, señor, que necesito más». El jefe de cocina tiró el cucharón a la cabeza del muchacho, agarró a éste entre sus brazos y llamó a grito herido al bedel. Estaba la junta reunida en sesión solemne, cuando penetró en el salón el señor Bumble, presa de una excitación terrible, y dirigiéndose al presidente dijo: «Perdone el señor Limbkins, si le interrumpo. Oliver Twist ha pedido más ración». Estupefacción general. Expresión de horror en todos los semblantes. «¿Que ha pedido más?», contestó el señor Limbkins. «Tranquilícese usted, señor Bumble, y contésteme con claridad. ¿Significan sus palabras que pidió más después de recibir la ración señalada por el reglamento?» «Sí, señor», respondió Bumble. «Ese niño morirá en la horca», dijo el miembro del chaleco blanco. «Aseguró que ese niño ha de morir ahorcado». A nadie se le ocurrió contradecir la opinión profética de aquel caballero.
Sobrevino una discusión acalorada. Oliver fue recluido inmediatamente en el calabozo del establecimiento, y a la mañana siguiente, un anuncio, pegado en la puerta exterior del edificio, ofrecía 5 libras esterlinas de premio al que quisiera librar a la parroquia de la persona de Oliver Twist. Más claro, el anuncio ofrecía 5 libras, juntamente con la persona de Oliver, a todo hombre o mujer que necesitara un aprendiz para cualquier oficio, industria o empleo.